El conflicto en Colombia se remonta al siglo XIX, específicamente entre los años 20 y 30, cuando comienzan los conflictos agrarios. Buenas tardes. Precisamente hablando de este documental tan interesante que nos lleva a analizar mucho o recurrir a la crítica, empezaré diciendo que en el contexto colombiano, desde pequeños es muy común oír, percibir o incluso vivir en carne propia fenómenos que encontramos aquí en este documental. Vemos el tema de la corrupción, el tema de los grupos armados o el conflicto armado, también ese tema de los distintos asesinatos e incluso, por qué no decirlo, tema de exclusión o violación a nuestros derechos. Es aquí donde uno se pregunta cómo es posible, si el fin de los derechos es buscar esa igualdad o equilibrio en una sociedad, cómo es posible que los derechos en el Estado colombiano tengan ese fin o ese sinónimo de exclusión. Bueno, notamos que hay muchos intentos de procesos de paz enmarcados o conllevados por presidentes como tal. Vemos los intentos de Belisario Betancourt, de Andrés Pastrana, hacia los grupos de ese entonces del conflicto armado, que eran la FARC, el ELN, el EPL, el M-19 y, por qué no decirlo, los que se consideraban paramilitares, que en ese entonces fueron como que conformados por campesinos en una lucha. Bueno, otro aspecto muy marcado aquí es el narcotráfico. Dentro de las drogas que más resaltan aquí encontramos la marihuana y la cocaína. Eran considerados como una especie, por decirlo así, de oro, digamos, o como un sistema al mismo tiempo de intercambio tan valioso en algunas zonas del país. Al mismo tiempo, este era como que un mecanismo para que los distintos grupos que ya mencionaba anteriormente se mantuvieran en cuanto a sus necesidades básicas hasta las más sofisticadas. También se toca mucho el tema de las minas. Muchas de estas minas fueron como que con el objetivo de, digamos así, por esos inicios de las distintas protestas, y muchos fueron los afectados en nuestro territorio colombiano. Hay muchas personas que les afectaron, que les costaron distintas partes de su cuerpo. Entonces, a lo que queremos llegar es como que a un llamado a la identidad como persona, a apropiarnos de estos fenómenos, a ir cumpliendo ese rol en la sociedad. Bueno, nos compete en esta parte analizar brevemente cómo la política ha influido en la historia del conflicto colombiano, y obviamente es evidente la aparición, y creo que es el dato más interesante, la aparición de las guerrillas como respuesta precisamente a las políticas de gobernantes que excluían a los campesinos. Es allí cuando aparecen la FARC, el EPL, el ELN como respuesta a esa ideología que quería precisamente establecer un nuevo orden y derrocar a aquellos políticos que se habían prolongado entre familias y se habían repartido todo el bienestar colombiano, todos los bienes a nivel de tierras, a nivel de empresas y a nivel de negocios, pero a grandes magnitudes. Ese inconformismo genera precisamente una competencia y una lucha de poderes en la que también aparecen en el escenario grupos al margen de la ley, como los carteles, con los carteles de Medellín, el cartel de Cali, entre otros. Esa disputa también genera una lucha entre guerrillas, paramilitares y esas convivir que fueron creadas en un principio por aquellos grandes terratenientes que sentían que sus bienes estaban siendo vulnerados por los guerrilleros. En este escenario, todos esos actores armados colocaban y ponían su cuota política, en la que tenían, digamos que, monigotes o títeres gubernamentales que obedecían a los intereses personales de cada grupo. Y en este escenario se cometieron muchos crímenes, muchos desplazamientos y
El claro ejemplo, uno de los ejemplos es el proceso 8000 con Ernesto Samper y con toda esta cuestión de la financiación del narcotráfico, que también hemos visto en estos últimos tiempos. Muchas gracias y espero que haya sido claro. Buenas tardes compañeros, mi nombre es Mario Andrés Villa de Ávila y en esta oportunidad voy a estar hablándoles un poco sobre cuáles fueron esas causas o esas causales que desencadenaron el conflicto armado en Colombia. Tenemos que tener en cuenta de que es un conflicto interno que se ha venido desarrollando en nuestro país y se ha venido extendiendo de igual manera también durante largas décadas. Pero antes de hablar o de entrar a detallar o a describir un poco la problemática del conflicto interno armado en Colombia, pues tenemos que hablar un poco sobre cuáles fueron también esas causas, esas consecuencias que desencadenaron o que le dieron ese desarrollo al conflicto pues dentro de nuestro país. También vamos a hablar un poco sobre cuáles fueron esos efectos y cuáles fueron esas repercusiones que tuvieron en el pueblo colombiano. Cuando estamos hablando de causales o cuando estamos hablando de consecuencias, es muy importante hablar un poco sobre cuáles son esas categorías o cuáles son esas subcategorías en las cuales esas causas se ven envueltas. ¿Para qué se hacen esas categorías? Estas categorías se hacen más que todo para comprender y para poder asimilar un poco mejor la problemática. Ahora sí, entrando un poco en contexto sobre cuáles fueron esas causas que desarrollaron o desencadenaron o ayudaron a la consolidación del conflicto pues armado en Colombia. Entre esas causas podemos notar de que la política ha sido uno de esos agentes o uno de esos factores que ha permeado el conflicto armado en Colombia. La corrupción política es uno de los factores más claves y más relevantes de esas causas o de esas determinantes. También otra es la pobreza. La pobreza donde las personas se ven en la obligación de pronto de reinsertarse en grupos que están al margen de la ley. Otra causa también sería el analfabetismo. Cuando no damos una buena educación, cuando no damos una educación de calidad, una educación incluyente, una educación que apunte a las necesidades reales de una población, estamos venciendo el analfabetismo, y el analfabetismo en este caso es una de esas causales. También el abandono estatal. Hay muchos territorios aquí en Colombia donde el abandono estatal es evidente, tanto así que la única respuesta que obtienen del Estado es nada. Otra de las causales que también es la diferencia o la diferenciación o la permeación también en las familias. Cuando las familias están disfuncionales, cuando le falta de pronto un miembro que es parte esencial para el desarrollo o consolidación de esa familia, entonces también es donde hemos envuelto los valores sociales, los valores morales, los valores éticos y también los principios. Entonces esta gran cantidad de causas lo que hacen es contribuir, o estos aspectos lo que hacen es aportar a que el conflicto armado interno que se ha llevado por décadas en Colombia aún siga existente y aún se siga desarrollando. Pero ya que hablamos de las causas, también es muy importante hablar un poco sobre cuáles fueron esos efectos. Entonces, uno de los efectos, para ser muy puntual, vendría siendo las decenas de muertes, vendría siendo también el secuestro y la extorsión, también ha venido siendo el reclutamiento forzado que han tenido de los jóvenes, el narcotráfico, el desarrollo y consolidación aún más del narcotráfico, las afectaciones que ha tenido el medio ambiente, también la imagen negativa que tiene Colombia ante el mundo, y también los miles de discapacitados que han dejado, o los miles de víctimas que por fortuna no han cobrado su vida. Ese también han sido uno de esos efectos que se han visto mediante o por culpa del conflicto armado interno que se da aquí en nuestro país. Buenas tardes, compañeros y profesor. Mi nombre es Valentina Torres Murillo. El día de hoy estaré hablándoles un poquito acerca del documental Colombia Vive. Este documental nos muestra una Colombia que ha sufrido, una Colombia que ha estado inmersa en muchas luchas, en esa euforia, como se llama uno de sus capítulos, en esa ansiedad, en esas ilusiones, en todas esas confusiones que se tuvieron al momento de querer lograr esos acuerdos de paz o ese cese al fuego que tanto inquietaba a los colombianos. También está esa alegría que le da a los colombianos al momento de que hay como que un alto al fuego, un alto a toda esa guerra, donde todo empieza, digamos que a resurgir de una nueva forma. Pero a lo largo del documental podemos observar cómo todas esas situaciones fueron producidas por las inequidades, por las desigualdades sociales
que los entes políticos están acostumbrados a hacer vivir al ser humano, al ciudadano. Entonces, este documental nos invita, o invita más que todo a nuestro gobierno, a nuestros entes gubernamentales, a hacer una reflexión realmente codiciosa, realmente fructífera, una reflexión que de verdad vaya al beneficio de los seres humanos, de los ciudadanos que somos, y es preguntarnos sobre por qué no se han dado totalmente esos acuerdos de paz, por qué siempre hay una forma de truncar esos acuerdos, qué es lo que está pasando. Porque si nosotros estamos viendo que el momento en que podemos invertirle más a la paz y no a la guerra, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no se empieza un plan de contingencia realmente fuerte que pueda acabar con todos esos procesos de guerra que no hacen más que manchar la integridad, manchar la equidad que estamos buscando al momento de querer firmar estos procesos de paz? Bueno, siguiendo la línea de la reflexión sobre el documental Colombia Vive, es necesario saber los múltiples beneficios que tendría para Colombia si trabajara equitativamente en conjunto para lograr una Colombia justa. Hay un tema bastante importante dentro del documental, el cual es el acuerdo de paz. Cuando hablamos de acuerdo de paz, hablamos de una imparcialidad, una credibilidad y sobre todo el respeto a nuestros líderes, así como también favorecería la confianza como organización a nivel nacional. Cuando se habla de acuerdo de paz, hablamos de nuevas oportunidades, hablamos de una sociedad justa, una sociedad participativa y sobre todo una sociedad influyente. Con dicho acuerdo se busca que los responsables de atentados terroristas, de homicidios, de secuestros, entre otros crímenes, sean responsables de sus actos, sobre todo para aquellas personas que han sido víctimas de un conflicto armado que hemos vivido como ciudadanos colombianos durante muchos años. Y por último, pero no menos importante, lograríamos el fin del conflicto armado. A todo esto se le suman una cantidad de garantías las cuales nos permiten estar seguros como colombianos de que en un futuro con otros dirigentes no serán revertidos o cambiarían este acuerdo de paz.